Sí. En función de su estructura actual, ¿qué tipo de reingeniería institucional necesita la CNDH para ser una institución más eficaz y eficiente en sus servicios? Requiere la institución mayor fortaleza de su consejo, que sea no solamente un consejo consultivo, sino un verdadero consejo que participe en la conducción colegiada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dejar atrás un tanto la conducción personalizada para transformarla en una conducción colegiada, fortaleciendo el Consejo a través, sí, los 10 consejeros, pero propongo que 5 de ellos asuman funciones concretas en la comisión, como visitadores, como primer visitador, segundo visitador, tercer visitador, cuarto y quinto visitador, y los otros 5 de manera honoraria. Ese como una primera propuesta para que la estructura sea más funcional y que dentro del propio Consejo se dé participación a las organizaciones no gubernamentales, a las ONG que entregan su tiempo y su saber en la protección de los derechos humanos de manera generosa. Ellos deben tener participación en el Congreso para que la comisión sea más abierta, más identificada con toda la población que aspira a una auténtica defensoría de los derechos humanos y que aspira a la revisión puntual y gradual de las instituciones con mayor incidencia en la violación de los derechos humanos, para efecto de hacer diagnósticos concretos, proponerlos al Congreso y que estas instituciones de plano sean sustituidas cuando no responden precisamente a la protección de los derechos humanos. Esta es mi respuesta para una nueva estructura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La senadora Mónica Arriola le va a hacer una pregunta, si es tan amable. Gracias. La pregunta sería, ¿cuál será la estrategia de prevención y protección en materia de criminalización que enfrentan quienes ejercen la libertad de expresión? Esa sería una de las preguntas. ¿Cómo usted lo abordaría, sobre todo siendo o estando al frente de la comisión? Bien, doctor, le vamos a hacer todas las preguntas y al final contesta. Si es tan amable, sigue en su turno la senadora Laida Sansores. Sí. En realidad no es una pregunta, solo quiero hacer un comentario porque me parece justo. En diversas ocasiones acudí a la Comisión de Derechos Humanos y siempre me sentí bien atendida, con eficiencia y con sensibilidad de su parte, y quiero reconocerlo públicamente. Gracias. Gracias. Espero una pregunta. Ahora la senadora Arely Gómez también le va a hacer otra pregunta, por favor. Doctor Luis Modesto Ponce de León Armenta, bienvenido al Senado de la República. En relación con su plan de trabajo que usted nos comentaba que por motivos de tiempo no podía explayarse más, usted refiere en el plan de trabajo que implementará un programa de interacción internacional a través del cual fomentará el establecimiento del Estado Universal de Derecho. ¿Cómo es posible lograr esta meta en países pluriculturales
con usos y costumbres indígenas como el nuestro, por no hablar de aquellos que no pertenecen a la tradición jurídica occidental y que aplican visiones que podrían parecernos incomprensibles en términos de respeto a los derechos humanos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, el senador Jesús Casillas, si es tan gentil. Gracias, licenciado Luis Ponce de León. Yo le quiero hacer un planteamiento en razón de su visión en torno a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas en los que intervienen particulares. Y para tal efecto le pongo un ejemplo. Llega una persona a un hospital particular, requiere de atención y antes de ser atendido de urgencia, el hospital le solicita firmar algún documento, pagar por adelantado, una tarjeta de crédito o cualquier otro compromiso a futuro para cumplir con las obligaciones de pago por los servicios de esta institución médica. ¿Usted considera que hay facultades de parte de la Comisión para intervenir en temas en los que el presunto responsable de la violación de los derechos humanos es un particular? Muchas gracias. Senador David Monreal, por favor. Bienvenido a este Senado. Es evidente la crisis de credibilidad y confianza por la que atraviesa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No son pocos las organizaciones sociales, los analistas políticos y las víctimas que dan la función de esta comisión. En muchos de los casos, las propias víctimas han tenido que ir a buscar el amparo frente al proceder de la propia comisión, y en otros casos están buscando la siguiente instancia para que pueda intervenir en alguna violación de derechos humanos. En su visión o en su opinión, ¿qué hacer para recuperar la confianza de la institución? Muchas gracias, senador. Por favor, senador Ricardo Ursúa, si es tan amable. Buenos días. Bienvenido al Senado de la República, señor Ponce de León. Veo que usted tiene mucha experiencia en investigación y le preguntaría qué métodos cambiaría o modificaría en materia de investigación en base a los que actualmente se tienen. Gracias por su respuesta. Muchas gracias. Doctor, le pedimos que sea tan amable en contestarlas y le otorgamos 10 minutos para que pueda ser muy preciso. Si es tan amable. Muchas gracias. Gracias. Bien, en relación a la primera pregunta sobre el incremento de víctimas y sobre el problema precisamente que me plantea, yo tengo previsto precisamente un programa de protección a víctimas en todas las áreas. Obviamente en el área de la prensa es fundamental aplicar la legislación, desde luego, en la materia y mediante este programa proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo en esa tarea tan importante de difundir a la sociedad los acontecimientos que lesionan precisamente a la sociedad. Siempre he señalado que desafortunadamente cuando un victimario atenta, violenta los derechos humanos y lesiona a una víctima en concreto, está lesionando realmente a la sociedad en su conjunto, porque toda la sociedad está pagando al Ministerio Público que investiga, está pagando a los jueces que participan en los procesos penales, está pagando a los centros precisamente penitenciarios,
Y esto constituye pues una lesión múltiple para la sociedad, razón por la cual yo siempre he establecido que es necesario cambiar sustancialmente no solamente el derecho penal procesal, sino el penal, y cambiar los tipos penales. No ganamos nada, muchas víctimas no ganamos nada con que el victimario vaya a la cárcel. En un porcentaje que ustedes lo saben, de 98 a 2, del 100% de las denuncias solamente el 2% se castiga. De nada sirve. Lo que sirve es la enmienda del daño causado. Necesitamos cambiar los tipos penales, y en ese cambio de los tipos penales, que el delincuente, que el presunto responsable o el ya sentenciado delincuente restituya el daño causado en varias facetas. Si la restitución es inmediata, la condena debe bajar esencialmente. Si enmienda el daño cuando ya está en el Ministerio Público, la condena debe bajar también. Y cuando enmienda el daño, incluso durante el proceso, igualmente. Es necesario establecer la enmienda del daño causado dentro de nuestro sistema penal, que está en crisis, tanto en las normas sustantivas como en las normas procesales. Esto sería en relación a lo que me señala, y en relación a lo que me pregunta la senadora Arely, estaría yo señalando, senadora, que precisamente la interacción que debe mantener la Comisión Nacional con todo el contexto internacional es importantísimo. A nivel internacional es posible también introducir la función autoevaluadora del Estado. ¿Por qué? Porque sí es posible, a pesar de las diferentes culturas que hay en el mundo, tener un Estado universal del derecho, de derecho. No lo tenemos. Y cuando no tenemos ese Estado universal de derecho, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una invasión a México? ¿Ante quién acudimos? ¿Tenemos órganos internacionales realmente a quien juzguen esta situación? No los tenemos, porque no tenemos un Estado universal del derecho. Por tanto, la Comisión de Derechos Humanos, en interacción con todas las comisiones en el mundo, debe luchar ampliamente por conseguir efectivamente un Estado universal del derecho, y junto con ese Estado universal del derecho, un órgano internacional, como lo existe ahorita, pero con la función autoevaluadora también en el mundo de las instituciones que operan en el contexto internacional. Entonces, sí es posible, no obstante el carácter multiétnico en todo el mundo. Creo que la humanidad puede tener una mejor convivencia con una mejor legislación internacional y con mejores instituciones internacionales que eviten los graves problemas que ahorita tenemos en el ámbito internacional. Respecto de la pregunta que me hacía el señor senador Casillas, señala a ustedes que por fortuna las últimas reformas constitucionales ya de manera un poquito pues tibia ya incluyen la posibilidad de que la Comisión Internacional intervenga en casos como el que usted me reseña. Y efectivamente, cuando hay una tolerancia de la autoridad en cuanto a violación de derechos humanos de particulares o instituciones particulares, debe intervenir la comisión. La comisión debe intervenir por una sencilla razón, de que todas las instituciones funcionan por autorizaciones finalmente gubernamentales. Y si en una institución que está funcionando, que originalmente cubrió con los requisitos de ser un hospital, no está
protegiendo los derechos fundamentales de quienes acuden a ese hospital, debe intervenir la comisión. Y yo lo estoy señalando precisamente en el orden de que se convierta la comisión en un órgano autoevaluador del Estado. Se tiene que autoevaluar no solamente las instituciones públicas, todas las instituciones que surgen efectivamente del Estado, porque el Estado somos todos y las instituciones efectivamente coadyuvan. La Comisión Nacional simplemente debe colaborar en las tareas de gobierno. ¿Qué mejor que la Comisión Nacional coadyuve con las tareas de gobierno cuando las instituciones no funcionan? Hay oportunidad de los titulares de modificarlas, hay oportunidad de transformarlas y sustituirlas. Entonces, ese es lo que estoy insistiendo, que mi programa tiene dos vertientes. Primero, aplicar con puntualidad la normatividad y el mandato que se otorga. Segundo, no solamente quedarse con los brazos cruzados ante los graves problemas del país, sino que participar conjuntamente con el Senado de la República en hacer las revisiones, los análisis científicos correspondientes para lograr una adecuada transformación. Muchos mexicanos soñamos con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin limitaciones. Ya ven que tiene limitaciones y que ustedes, que el Senado de la República, el Congreso, por fortuna, le ha introducido nuevas facultades, pero es necesario introducir más facultades. Por eso yo he dejado a la consideración de ustedes mis reflexiones científicas en mis obras, sobre todo en las 4 obras que señalé en mi exposición. En cuanto a lo que me pregunta el señor senador David Monreal, es urgente recuperar la confianza de la CNDH. Y una fórmula precisamente de recuperar esa confianza es establecer una interacción permanente con la sociedad, con las organizaciones no gubernamentales. Incluso soy de la idea de que se le dé participación a ONG en el consejo de la propia comisión. Bienvenida toda actividad que haga posible una conducción más colegiada, más profunda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Precisamente la confianza se recuperaría con mucha claridad si tuviéramos, efectivamente, si esta comisión se transformara en Defensoría Nacional, si esta comisión asumiera también el carácter de órgano autoevaluador. Porque miren, en México no tenemos un órgano autoevaluador de nuestras instituciones y nuestras instituciones se van separando poco a poco del sentir y pensar de la sociedad. Se van divorciando de su propia naturaleza. Y una manera es precisamente el de ir revisando a través de la queja ciudadana, irlas revisando y las modificando. Y por limitaciones de tiempo, nada más señalo la última pregunta, que los métodos que utilizaremos siempre será, en primer lugar, el método científico, y desde luego este método científico confluye en él el método sociológico para leer todos los días el acontecer nacional y para estar al día en cuanto a las medidas que se deben tomar para la fortaleza de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le solicito